noches, amigos, bienvenidos a su programa Rendón Informa. Les habla Nanette Rendón. La tasa de interés hipotecaria está bien baja y hay que capitalizar esta oportunidad. ¿Pero qué significa esto? Bueno, simple, que tenemos que bajar la tasa de interés de nuestra hipoteca. Los dos tipos de financiamiento con menor tasa de interés son los préstamos garantizados por el Departamento de Asuntos de Veteranos y el préstamo garantizado por Rural Development. ¿Qué usted espera para bajar la tasa de interés de su préstamo hipotecario? Si ahora mismo la tasa de interés está bien baja, 2.75% con un APR de 2.95%. ¿Cuánto significa esto en ahorro? Veamos este ejemplo. Si analizamos una hipoteca garantizada por el Departamento de Asuntos de Veteranos de $150,000 a 30 años al 5% de interés, podemos observar que el pago mensual de esta hipoteca es de $805 y pagará $139,884 de intereses. Pero si usted cambia esta tasa de interés al 2.75, pagará mensualmente $612 y se va a ahorrar en intereses $69,433. Así que un cambio en el pago mensual de $193 menos tiene el efecto de usted ahorrarse $69,433 en intereses. Observe que en este ejemplo estamos analizando una hipoteca con una tasa de interés al 5% y se está disminuyendo al 2.75% de interés. El efecto es una disminución de 2.25 puntos de interés del interés actual que tenía en este ejemplo. Si usted tiene una tasa de interés de 3,5%, usted no va a ver un cambio significativo, al menos que disminuya el término de la hipoteca. Todos los que tienen una tasa de interés en donde se pueda disminuir por lo menos 2 puntos, usted va a observar un ahorro bien significativo. Y cuando yo hablo de la disminución de 2 puntos, es 2 puntos menos de la tasa de interés que usted tiene actualmente. Hay que actuar ya y bajar la tasa de interés lo antes posible. ¿Quiénes pueden alcanzar esta tasa de interés baja? Pues ya ustedes saben, el historial de crédito es esencial para poder aspirar a esta tasa de interés baja. Si usted tiene un buen historial de crédito, se entiende que usted representa menos riesgo, por lo que se le va a otorgar un interés menor. Esto significa que la tasa de interés de un préstamo garantizado por VA y Rural Development podría comenzar en el 2.75, pero puede ir aumentando según aumente el riesgo que representa el cliente. Así que no somos nosotros el banco el que establece el interés. Realmente el interés es establecido por usted mismo, según su historial de crédito. Hemos recibido varios mensajes de veteranos y civiles preguntándome si el interés bajará más. Parece que todos ustedes están esperando un milagro y esperan que la tasa de interés hipotecaria baje a 0%. Señores, mis queridos inmortales, mientras exista riesgo en la otorgación de una hipoteca, la tasa de interés no será equivalente a cero. Cuando usted se le otorga una hipoteca, existen por lo menos dos tipos de riesgos. El primer riesgo es el que se puede observar cuando el deudor no puede pagar, y que obviamente usted no puede pagar la hipoteca porque se queda sin trabajo, fallece o cambian sus circunstancias y le impide pagar el préstamo. El segundo riesgo que se observa en una hipoteca es que exista o que baje el valor de la propiedad que usted ha otorgado de garantía. Mientras estos dos riesgos existan, siempre se va a imponer una tasa de interés cuando se otorga una hipoteca. Miren, señores, la única forma que podríamos observar 0% de interés en una hipoteca es si estos dos riesgos son asumidos por el gobierno federal. Entonces, no habiendo riesgo, no existiendo riesgo para quien otorga la hipoteca, el interés podría ser cero. Pero, señores, al día de hoy no existe ninguna probabilidad que el gobierno federal asuma todo el riesgo implícito en la otorgación de una hipoteca. Así que la tasa de interés hipotecaria no será equivalente a cero. Es bien importante que estén claros en esto. Usted observa que en la venta de los carros ofrecen 0% de interés.
Pero ese mercado, señores, funciona bien diferente porque quien ofrece 0% de interés es la casa que hace el carro. Así que para salir de su inventario, ellos mismos financian el vehículo y le dan 0%. Pero esto no funciona de igual forma en el mundo de los bienes raíces. ¿Cuáles son los factores que hacen que el interés hipotecario cambie? La inflación es uno de ellos. Usualmente cuando aumenta la inflación, es decir, cuando aumentan los precios, la Reserva Federal, quienes tienen a su cargo manejar la política monetaria, se encarga de hacer unos ajustes para provocar que la tasa de interés aumente también, para disminuir la cantidad de dinero que tienen disponible los consumidores, lo que va a provocar una disminución en la demanda de los productos y de esta forma evitan que siga aumentando el precio de los bienes y los servicios. Otro factor que influye en la tasa de interés es la economía de los Estados Unidos. En principio de este año 2020, la economía de los Estados Unidos era robusta, pero usted ya sabe, se desplomó a consecuencia de los efectos del COVID-19. Es por esto que observamos ahora una tasa de interés baja, pero esto no va a ser siempre así. Vamos a estudiar cómo se ha comportado el interés en los últimos años. En 1971, el interés de las hipotecas a 30 años promediaba entre 7.29 y 7.73% de interés. Posteriormente aumentó la inflación y la tasa de interés aumentó al 9.5% en el 1974 y siguió en aumento hasta alcanzar una tasa de interés histórica de 18.63% en el 1981. Pero luego la tasa de interés cayó al 3.31% en el 2012 y en años posteriores se ha observado unas fluctuaciones, pero han estado básicamente relativamente bajas las tasas de interés del mundo hipotecario. En el 2019 vimos una economía de los Estados Unidos bien fuerte y comenzamos a ver tendencias de aumento de la tasa de interés hasta que llegó el COVID-19, que ha provocado una baja en la tasa de interés histórica. Pero, ¿cuánto tiempo se estima que permanecerá la tasa de interés baja? Si los científicos hacen un trabajo rápido y desarrollan la vacuna que pueda poner fin al brote del COVID-19, escuche esto, se podría observar un aumento en la tasa de interés porque la economía va a comenzar a mejorar. De ocurrir esto, la tasa de interés podría aumentar entre 3,5% y 3.75%. Hay otra razón que puede provocar el aumento en la tasa de interés. Si el COVID-19 no se puede controlar en los Estados Unidos y sigue devastando la economía, los inversionistas podrían considerar que la otorgación de préstamos a largo plazo, como lo es la otorgación de las hipotecas, es muy riesgoso, más de lo que se acostumbra, ya que a quien se le otorga este préstamo puede verse afectado por los efectos del COVID-19, como por ejemplo quedarse sin empleo. Y si aumenta el riesgo, ¿qué usted cree que va a pasar? La actividad prestataria va a ser más rigurosa y va a aumentar la tasa de interés para compensar ese riesgo que existe en la economía. Podríamos observar un aumento de interés no porque la economía de los Estados Unidos ha mejorado, sino más bien porque hay tanto riesgo que las personas pierdan en masa sus empleos, que la actividad de préstamos hipotecarios pudieran constituirse un riesgo, así que pudiera aumentar la tasa de interés. También la demanda por financiamiento puede provocar un alza en la tasa de interés. Esto ya se ha observado en los Estados Unidos. Los bancos en Estados Unidos han recibido tantas solicitudes de financiamiento hipotecario que para disminuir esa ola de solicitudes aumentaron la tasa de interés. En Puerto Rico esto no se ha observado porque la tasa de interés se mantiene entre 2.75 y 3%. No se vislumbra por el momento un alza en la tasa de interés ni tampoco que disminuya. Lo que hemos observado es una demanda por vivienda y algunos observamos un leve aumento en los valores de la vivienda, algo que me brinda mi optimismo porque se observa confianza en el consumidor. No hemos observado un consumidor en Puerto Rico asustado, sino más bien un consumidor que quiere aprovechar el momento y comprar su vivienda. Sin embargo, en las órdenes ejecutivas del gobierno de Puerto Rico, en donde ha cerrado ciertos sectores de la economía,
Hay ciertos solicitantes de hipotecas que se pueden considerar que representan un riesgo mayor. Por ejemplo, aquellos que trabajan en la industria de los restaurantes, hoteles, gimnasios e industria del entretenimiento. Quienes trabajan en estas industrias se les va a hacer un poco más difícil conseguir la aprobación de un préstamo hipotecario porque se considera que es inestable su trabajo ante los cierres de estos sectores y obviamente está en riesgo la continuidad de empleo de estos empleados de estas industrias. Así que considero que es también un análisis que debe hacer los empleados de estas industrias. Usted no debe arriesgarse a tomar prestado porque hay mucha probabilidad que su ingreso se vea afectado. Vamos a contestar las preguntas que he recibido de ustedes. Primera pregunta. ¿La tasa de interés de un préstamo hipotecario llegará al 0%? Bueno, yo creo que lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar. Mire, la respuesta es no. La tasa de interés de un préstamo hipotecario no va a llegar al 0%. Y es bien simple. Mientras existan dos riesgos. El primer riesgo, el riesgo de que el deudor no pague. Ahora mismo hay ese riesgo. Usted lo sabe porque podemos todos quedarnos sin empleo a raíz del COVID-19. Y mientras también existe el riesgo de que el valor de la propiedad disminuya. Recuerde que la propiedad es la colateral de la hipoteca y obviamente es la garantía. Y se otorga ese préstamo basado en un valor. Si disminuye el valor, pues hay riesgo. Esa es la razón por la cual la tasa de interés hipotecario no se va a observar al 0%. No espere el milagro, no va a ocurrir. Como único ese milagro ocurrirá es que el gobierno de los Estados Unidos le diga a nosotros los bancos, otorga el préstamo, no te preocupes, que cualquier riesgo que exista allí, yo te lo voy a pagar. Entonces, pues hay 0%, porque no hay riesgo. Y si no hay riesgo, no se puede cobrar interés. Pero señores, eso no se vislumbra. Ni el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que tiene algún programa parecido, así que no espere el milagro. La tasa de interés hipotecaria no estará al 0%. Bien importante, me preguntan, ¿la tasa de interés cambia dependiendo de la propiedad que se está adquiriendo? Mire, realmente no es que la tasa de interés cambia por el tipo de propiedad que usted adquiere. Más bien es que si la propiedad no cumple con los requisitos establecidos en el financiamiento que usted ha solicitado, puede cambiar la tasa de interés. Me explico. Si usted tiene un refinanciamiento o solicitó un refinanciamiento de su hipoteca y la propiedad tiene un pozo séptico que no cumple con las medidas, que no cumple con lo establecido en el Código de Construcción de Puerto Rico, su interés va a cambiar porque el tipo de financiamiento va a cambiar. Su préstamo hipotecario sería uno considerado no conforme porque no cumple con los requisitos mínimos y esto aumenta el riesgo. Por lo tanto, si su interés va a ser mayor, no importa que usted tenga buen crédito, es que la propiedad no está en cumplimiento. Así que es importante establecer que para que usted tenga una tasa de interés baja, la pueda alcanzar, usted tiene que tener un buen historial de crédito, usted tiene que tener una buena puntuación de crédito, pero la propiedad tiene que reunir unas condiciones. A veces me preguntan, ¿cómo sé que la propiedad reúne las condiciones para yo poder comprar a un interés bajo? Es sencillo. Usted tiene que asegurarse que la propiedad cumple con el Código de Construcción de Puerto Rico. La mayoría de las propiedades que no cumplen, y básicamente, y hay que aumentar el interés porque hay que cambiar el tipo de financiamiento porque la propiedad no es elegible, es porque se hizo algún trabajo de construcción que no está conforme al Código de Construcción de Puerto Rico. Observamos a cada rato unidades que no cumplen con las medidas o usted le extendió, hizo una extensión en la propiedad y está más allá de la colindancia, o usted hizo una extensión de forma lateral de su propiedad y le puso un montón de ventanas ahí al frente del vecino suyo, pues eso está prohibido. Así que está prohibido por el Código de Construcción de Puerto Rico, no es por el financiamiento. Así que si la propiedad está construida de forma tal que no cumple con el Código de Construcción de Puerto Rico, pues aunque usted tenga el mejor interés del mundo, usted, obviamente cuando digo interés, aunque usted tenga el mejor crédito del mundo, no va a conseguir el menor interés porque la propiedad no es elegible. Otro ejemplo sería que usted está comprando un apartamento, por ejemplo, ubicado en un condominio que ha perdido
la aprobación de las agencias federales como VA y FHA. Así que usted tendrá un préstamo con interés mayor porque al no poder utilizar un préstamo garantizado o asegurado por el gobierno federal, porque el condominio no está aprobado por estas agencias, usted va a tener un interés mayor aunque usted tenga crédito excelente. Y esto repito porque la propiedad de todas formas tiene que reunir unas condiciones para que pueda ser aceptada. Me preguntan, ¿y cómo yo sé si el apartamento que yo estoy comprando está ubicado en un condominio aprobado o asegurado por FHA o VA? Pues hay unas listas donde se pueden verificar. Es importante que usted sepa que cada 2 años el Departamento de Vivienda Federal, FHA, verifica el cumplimiento del condominio. Ese es el riesgo mayor cuando usted compra un apartamento. Usted puede estar comprando un apartamento con un préstamo asegurado garantizado por el gobierno federal, pero si en lo sucesivo ese apartamento pierde la elegibilidad de la agencia, o sea, por alguna razón ya el condominio no puede ser aprobado por la agencia, cuando usted vaya a vender ese apartamento, el que compra no va a comprar a un interés bajo y obviamente va a tener más requisitos porque el apartamento, la propiedad no cumple. Y esto es bien importante. Tercera pregunta. Si estoy comprando una propiedad y deseo adquirir el interés más bajo, ¿cuál es el proceso? Bueno, realmente en una compra-venta, si tú tienes un buen historial de crédito y una puntuación de crédito de por lo menos 700 y tienes el dinero ahorrado para pagar los gastos de cierre relacionados a esa tasa de interés baja, tú no deberías tener problema de adquirir una tasa de interés baja. Pero una vez hay excepciones en el préstamo, empieza a disminuir tu probabilidad de conseguir el interés más bajo. Cada vez que hay una excepción en un caso de financiamiento hipotecario, implica más riesgo y a mayor riesgo, mayor tasa de interés. Así que esto es bien importante. Me preguntan si no tengo 700 de puntuación de crédito, si puedo tener un interés bajo. Claro, no, la tasa de interés está baja. Digamos que en vez de conseguir un 2.75, conseguirás un 3%. Sigue siendo un interés bajo. Cuarta pregunta. Una persona que le han ejecutado una propiedad hace 2 años atrás, ¿podría conseguir un interés bajo? Bueno, este caso tiene un riesgo y hay que evaluarlo. Y puede adquirir una tasa de interés baja, pero te aseguro que no va a ser 2.75 de interés. Recuerden, es importante que sigan lo que he explicado. Si usted es considerado un riesgo mayor que otro cliente, usted obtendrá un interés más alto. O sea, que si ponemos 2 casos, donde tenemos un cliente con un historial de crédito que no ha tenido atrasos en los últimos 24 meses, tiene una puntuación de crédito de 700, de credit score, nunca le ha ejecutado una hipoteca, y tenemos un cliente que tiene ahora buen crédito, que ha pagado bien, pero le ejecutaron una hipoteca hace 2 o 3 años, no va a tener el mismo interés, porque este que le ejecutaron la hipoteca tiene una excepción. Es una persona con más riesgo y a mayor riesgo va a tener un alza en la tasa de interés. Quinta pregunta. ¿Por qué usted ha indicado que solo en los préstamos garantizados por VA o Rural Development se observará un interés menor? Bueno, realmente en un préstamo garantizado o asegurado por el gobierno federal es donde se observa un interés menor y la razón es que existe menos riesgo porque si hubiera una pérdida, nosotros como banco pudiéramos obtener o recuperar parte de esa pérdida. Y cuando hablamos de una pérdida, ¿qué puede ser? Bueno, pues que el deudor no pague y que cuando se venda la propiedad no tenga suficiente valor para satisfacer lo que le prestamos. Así que como no pudimos recuperar lo que prestamos o el balance adeudado de la persona al momento de la ejecución, pues vamos a tener una pérdida. Cuando uno hace un préstamo garantizado o asegurado por el gobierno federal, hay unas condiciones que bajo ciertos requisitos y procesos el gobierno federal nos puede pagar parte de esa pérdida que incurrimos cuando ese deudor deja de pagar.
eso provoca que disminuya el riesgo. Por eso es que solamente estos préstamos, los que son garantizados o asegurados por el gobierno federal, son los que se observa una tasa de interés menor. Los préstamos donde el gobierno federal no está asegurando ni está garantizando, créame que el interés será mayor. Así que es una relación de riesgo, recuerde eso. Usted no puede exigir el interés menor si usted es un cliente con una excepción. Solamente aquellos clientes que no tienen excepciones pueden exigir un interés menor. ¿Quiénes son ellos? Un historial de crédito excelente, una persona que nunca le ha ejecutado una hipoteca, una persona que tiene una hipoteca actualmente y nunca se ha atrasado, o sea, una persona que realmente tiene habilidad de repagar. Todo el mundo hoy día con el COVID-19 tiene riesgo de no pagar. En cualquier momento cualquier persona se pudiera quedar sin trabajo y hay riesgo de que no pague. Pero la experiencia, el historial ha dicho que esta persona pasó María y pagó, ha pasado el huracán Irma y pagó. O sea, tiene una trascendencia y es una persona con menos riesgo. Esa persona va a tener mejor interés que una persona a quien se le está dando una excepción. Así que, en adición a eso, si el préstamo está garantizado por el gobierno federal, pues no cabe duda que el préstamo por la garantía, el seguro del gobierno federal hace que disminuya el riesgo, y si disminuye el riesgo, el interés será menor. Sexta pregunta, me preguntan si hay una solicitud de financiamiento radicada a cierta tasa de interés, pero de momento el mercado cambia y aumenta la tasa de interés. ¿Puede el banco aumentar mi tasa de interés de mi solicitud actual? Bueno, la respuesta es sí, porque el interés no está congelado. Lo que se congela son los gastos de cierre. Así que al menos que usted solicite a la institución financiera que se congele la tasa de interés, y quiero decirle que para eso hay que pagar. Si usted quiere hacer lo que le llaman un lock, congelar su tasa de interés, pues usted paga por congelar la tasa de interés. Hay ciertos bancos que lo hacen, hay otros que no. Y usted pudiera, entonces no importa lo que pase, mantener la tasa de interés. Pero de igual forma, si bajara la tasa de interés, como su interés ya está congelado, no podría obtener la rebaja porque ya usted se comprometió a la tasa de interés actual. Séptima pregunta. Usted ha indicado que se considera en estos momentos ocupación riesgosa los que trabajan en restaurantes, hoteles, gimnasios e industria del entretenimiento. Esto significa que los que trabajan en estas industrias no podrían conseguir un préstamo. Yo no he dicho eso, o sea, no necesariamente no se le va a otorgar un financiamiento, pero va a ser más riguroso la evaluación. Esa elegibilidad se va a verificar mejor. Se va a verificar si tiene ahorros en caso de que se quede sin trabajo. ¿Por qué? Porque hemos observado, es público, la orden ejecutiva del gobierno de Puerto Rico ha enfatizado la paralización de las actividades económicas de estas industrias. Por lo tanto, se puede entender que puede haber un despido masivo de esas industrias si se continúa con esta práctica, y nosotros lo sabemos, todos los bancos lo sabemos porque leemos el periódico y estamos al tanto. Así que ciertamente no cabe duda de que vamos a estar observando mejor esas solicitudes, porque los que trabajan en la industria hotelera, en los restaurantes, en los gimnasios y en la industria de entretenimiento son los más afectados, porque son los que no han podido reactivar sus ejercicios económicos, su actividad económica al 100% por la orden ejecutiva. Por lo tanto, hay un gran riesgo de que esas personas, si solicitan un préstamo hipotecario, se queden sin trabajo y no puedan pagar su hipoteca. Por esa razón, yo entiendo que van a ser solicitudes que se van a evaluar con más detenimiento. Cuando uno va a aprobar un préstamo hipotecario, nosotros vamos a evaluar el historial de empleo de esa persona, pero también vamos a evaluar la continuidad de empleo, la probabilidad de que esa persona puede
tener ingresos por los próximos 36 meses que nos garantizan como banco que en 3 años él no se quedaría sin empleo. Yo sé que usted podría estar pensando en su casa diciéndome, es que ahora mismo todo el mundo se pudiera quedar sin empleo. Eso es así. Pero hay unos casos más riesgosos que otros. Así que por eso, en lo que llamamos nosotros el análisis de riesgos, estas personas que ocupan tienen algún empleo en esta industria, como los restaurantes, los gimnasios, básicamente las áreas de entretenimiento, pues ya ustedes saben que están restringidas y nosotros como banco vamos a estar verificando un poquito más concienzudamente ese tipo de solicitud. Pero también yo les digo, si usted está en esta categoría de ocupación donde está dentro de esta orden ejecutiva que está restringida, restaurantes, como dije anteriormente, pues sea un poco cuidadoso de cómo usted maneja su dinero, ahorre, porque ciertamente está comprometido su empleo y lo más importante es usted tener dinero para poder sufragar la comida de su familia y los gastos de su casa, así que eso es bien importante. Ya yo tengo que finalizar esta primera parte del programa radial, pero quiero invitarlos a que escuchen la próxima media hora en donde dialogamos con la licenciada Patricia Flores y el licenciado Reinaldo Morales sobre las apelaciones de las solicitudes de compensación que han sido denegadas a los veteranos. Un tema bien importante ante el COVID-19, ya ustedes saben, si usted ha tenido una solicitud de compensación ante el Departamento de Asuntos de Veteranos y le ha sido denegada, pues hablamos un poco con estos licenciados sobre el proceso de apelación de estas solicitudes. Quiero invitarles a que me sigan en las redes sociales. Ustedes me consiguen bajo Nanette Rendón. Por motivo del COVID-19, la mejor forma de conseguirme es contactándome vía Facebook y llamando al 787-625-8110. Yo repito que estamos en el momento adecuado de refinanciar y bajar la tasa de interés por lo menos a ese 2.75, pero siempre analizando los gastos de cierre. Hay casos en donde realmente no conviene ese 2.75 por los gastos de cierre que son muy altos. Así que cuando vamos a refinanciar, pudiera ser que el 3% la diferencia es solamente 0.25, pero hace diferencia en los gastos de cierre, porque nosotros no queremos bajar la tasa de interés y aumentar demasiado la hipoteca que tenemos actualmente. Por eso es importante que usted se oriente, nos llame al 787-625-8110 para nosotros decirle cuáles son los beneficios financieros que aplican a todos los veteranos de Puerto Rico y me sigan en las redes sociales, me consiguen como Nanette Rendón. Me despido de ustedes, pero no se olviden de la segunda parte de este programa.